Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación que vamos a hacer aquí en Ateneo del último tomo de Arrowsmith, la obra maestra para mucha gente de Corbusier y de Carlos Pacheco, ¿vale? El dibujante español. El que tenemos aquí su foto, la última que se hizo en Alicante, antes de que la ELA nos lo arrebatara tristemente. Esta es una foto del Salón del Cómic de Alicante hace 2 años, ¿vale? Tenemos a Ramón Ezebac, tenemos a nuestro Osvaldo Espí de Murcia, tenemos al subnormal que nos está hablando esta tarde, desafiando aquí el calor como vosotros, y tenemos a el genio, la figura de Carlos Pacheco, ¿vale? Ahí con una banderina en la que Salva Espina había dibujado la cara de Deadpool en ella, y le estaba blandiendo ahí en una pose muy pachequiana, ¿no? Muy de la mano retorcida que al principio era marca de la casa. Tío simpático como siempre. Al año siguiente repetimos una mesa redonda con protagonistas parecidos, pero Carlos ya no podía estar y precisamente la hicimos de homenaje porque ya había anunciado la enfermedad. En ese momento no pensábamos que la enfermedad nos lo iba a arrebatar tan rápidamente, pero en los pocos meses Carlos Pacheco ya no estaba entre nosotros. Lo que sí que está entre nosotros es su obra, entre ellos la esperadísima, sobre todo en España, segunda parte de Arrowsmith. Vamos a ver de dónde sale esta obra, vamos a ver un poquito de qué va este tomo que acaba de publicar Dolmen. También ha reeditado el primero, si se le escapó su tiempo, aunque fue lo público en grapa. Y vamos a recordar un poquito todos juntos a Carlos Pacheco, ya que estamos, ¿no? Si os pregunto quién es el primer jugador español de la NBA, ¿quién me decís que es? Pues estáis confundidos, ¿vale? Fernando. Sí, exactamente. Siempre se compara a... Por lo menos yo lo hago, y es una broma que le hice cuando me tocó presentarle hace 2 años, ¿no? Oye, Carlos, ¿a ti te gusta el baloncesto? Sí. ¿Qué te parece si explico que tú eres Gasol? Ah, y le pareció bien, porque es verdad que el primer jugador de la NBA español fue Fernando Martín, pero nos acordamos más de Gasol porque es el primero que triunfa. Igual que no nos acordamos de José Luis García López, que es el primer dibujante español en ser más conocido en el mercado americano. Yo le dije esto a Carlos Pacheco y Carlos me corrigió. Y ojalá tuviera el dato, ¿vale? Pero Carlos me dijo, no, antes de José Luis García López hay un tío que hizo una historieta corta en Moon Knight, ¿vale? No me acuerdo el nombre, pero quiero buscar ese tema de Moon Knight con todas mis fuerzas porque me lo recomendó Carlos Pacheco, ¿vale? Pero es verdad que sobre todo hizo cosas en DC, sobre todo a nivel de ilustraciones, José Luis García López. ¿Pero qué año fue? Esto fue principios de los 80. Yo por lo menos la primera ilustración que vi suya fue en el Official Handbook of the Marvel Universe, el libro de las fichas, que han sacado en castellano, porque ahí veías el listado de ilustradores, todos nombres anglosajones, y de repente te veías José Luis García López, que me llamaba mucha atención, y luego averigué que era español, ni siquiera era latino, ¿no? El Maroto también fue. Esteban Maroto sí, pero hizo Vampirella, no recuerdo que trabajara para Marvel o DC. Que Sí, es hizo Resofa. y Sonia entonces tenía licencia de las dos, esto es verdad, tiene razón. Es verdad que Carlos, aquí retratado por Ben Sinkwitz, ¿vale? El dibujante de la época dorada de los Nuevos Mutantes, fue el primero que triunfó, fue el primero que se ganó el respeto del público en general. Cuando empieza a trabajar allí es principios de los 90, es la época de los hot artists, en la que los ilustradores espectaculares reinaban supremo. Y Carlos hace un hueco ahí. Carlos, desde luego, es respetado por la industria en ese momento. Además, todos teníamos una sensación parecida a la de cuando Gasol se fue para allá. Va para allá uno de los nuestros, ¿vale? Cuando triunfa, tú no has metido ninguna de las canastas suyas, tú no has dibujado ninguno de los cellos de Carlos, pero sientes un poco sus éxitos, un poco tuyos también, porque has estado ahí con él desde el principio. Y además, Carlos era uno de los nuestros en muchos sentidos. Era un fan, sobre todo de Marvel, sabía muchísimo de DC, pero es verdad que la empresa que está publicando Marvel en España en ese momento es Comics Forum, la subsidiaria de Planeta. Y a ese chaval de San Roque, cada vez tan entusiasta, con un conocimiento enciclopédico de la continuidad de Marvel, le da trabajo profesional y empieza a ganarse las castañas dibujando superhéroes, y posiblemente sea la única persona de España que se esté ganando las castañas dibujando superhéroes en ese momento, ¿vale? Prácticamente. Recordad sus portadas de clase con Marvel, el editor que hemos conseguido no es la calidad que nos da, pero os recomiendo que las busquéis porque son brutales. Además, ahora seguro que el mercado americano se han revalorizado o deberían. Las portadas, por ejemplo, de cuando Forum fusiona varios números de la patrulla que existe en ese momento para celebrar el número 100 de su publicación, todos dibujados por Jim Lee, pero la portada es un júbilo y un parche y un noveno de la época de Carlos Pacheco. Igual que estas portadas que eran de la reedición de la Patrulla X de Neil Adams, es que no sabes con quién quedarte, si con las portadas de Carlos o con Neil Adams. Y sé que estoy un poco mentando a Dios, pero la verdad es que el chico apuntaba maneras.
Forum siempre intenta tener algún proyecto para esos jóvenes artistas, Juanjo Garnido, el Carlos Pacheco, Óscar Jiménez, que están un poco alrededor de la editorial. Intenta cuidarlos, les da trabajo de portadistas, de ilustraciones promocionales, de pósters en la portada. En un momento dado sube un poquito el nivel. Esto es la portada de American Soldier, que es un TVito de 10-12 páginas de un superhéroe español, que en la época es un concepto bastante que te explotaba la cabeza, bastante desconocido. Pongo este TVO porque es dentro del que se inserta, ¿vale? Era un especial de Marvel Héroes, con historias cortas, con postes varios, con portador de George Pérez, de esos que le gusta dibujar muchísimos personajes, todos los de Marvel de la época. Y ahí había una historieta de 12 números guionizada y dibujada por Carlos Pacheco, de lo que intentaría ser la primera piedra de un proyecto que desgraciadamente no tuvo continuidad. Pero fue el primer experimento de Forum pagando un TV original y pagando a los autores para publicarlo. Luego, a principios de los 90, sacaría la línea Laberinto, donde Carlos también tendría algo que ver, para darle cancha a esos autores españoles, a ver si se podía crear cantera por ahí. En eso recibe la llamada de Paul Neary. Paul Neary lo conocemos en la época de los fans porque era el entintador de Alan Davis en Excalibur, el entintador de Alan Davis en general. Y era también el editor de una subsidiaria de Marvel que había abierto en el Reino Unido, Marvel United Kingdom, Marvel UK. Marvel United Kingdom está editando personajes propios, en los que saca fuera de continuidad a personajes Marvel para que sirvan de gancho. O sea, publica un personaje que se llama Ted Heads, que es un robot enorme, y podría aparecer Lobezno invitado en un TV de Ted Head, pero eso ni afectaba a la historia de Lobezno ni era continuidad oficial, no era canon, ¿vale? El caso es que también Marvel, a la hora de pagarle el sueldo a gente en Reino Unido y pagar TVOs para que salgan allí, busca varias estrategias. Una es inundar el mercado. Está peleando no solo con DC, en esta época ya con Image. Se han leído los autores más vendidos de Marvel, han fundado su propia editorial y están reventando el mercado. Entonces Marvel intenta sacar TVOs como churros. Intenta no dejar espacio en las estanterías al enemigo, ¿no? O sea, cuando Coca-Cola saca varios productos, Coca-Cola Light, Zero, saco mi versión de 7-Up, que es de Sprite, saco mi versión de bebida sin alcohol, sin burbujas. Lo que está buscando es que te cases con su marca para que la estantería de tu supermercado estén inundadas. Y Marvel sigue un poco la estrategia en esta época. Vamos a intentar sacar a la competencia. Spoiler, no pasará, pero ahí hay un volumen de TVOs y de títulos mensuales brutales. Tener TVOs de Marvel Reino Unido va por ahí. Y también algo de lo que acabará beneficiándose Carlos. Vamos a ver si captamos autores europeos, internacionales, que puedan servir para Marvel. El dibujante nos cuesta menos. De hecho, el propio Carlos Pacheco pues, será el primero, y con Rafa Marín, su colaborador, el segundo guionista no británico, no estadounidense, no de un país angloparlante, porque les costaba mucho romper la barrera de gente que no tiene el inglés como lengua materna puede dibujar muy bien, como Carlos, como mucha gente, pero lo de que tener que jugar a ser policía de la gramática para ver si me han escrito bien, no lo veían todavía. Aún así, Carlos se ganará tanto el respeto de la industria que le dejarán guionizar, ¿vale? Que es algo muy extraño, como digo, y tendría que investigarlo, pero posiblemente el primer guionista de un país no anglosajón de Marvel. El caso es que Carlos, Óscar Jiménez, todos esos que la empresa que publicaba Marvel en España estaba cuidando y dándoles trabajo, llama la atención de Paul Neary. Por Unicomic, las jornadas de cómic de la Universidad de Alicante nos han pasado varios de estos autores, el propio Carlos vino una vez. Pascual Ferri dijo que no se lo creía, que le colgó, hola, soy el secretario de Paul Neary, te voy a pasar con él, muy gracioso, adiós, y le cuelga, ¿no? Le tiene que llamar después, oye, que va en serio, que es Paul Neary, que quiere hablar contigo, ¿no? Al principio, que te llame Marvel siendo un artista español, hablamos de principios de los 90, sonaba cachondeo, sonaba algo imposible, bueno, pues ahí está la buena ocurrencia que duraría unos añitos solamente Marvel UK para esto. La primera historieta que publica Carlos es una historieta corta dentro de este número de Motor Mouse and Kill Power, dos personajes de la editorial, y ya la primera serie que la entera se llama Darkar, que es un all-star de los personajes de la Marvel UK, ¿vale? Es como los Vengadores de Marvel UK, el robot de Hells, de los Caballeros de Pendragon, estos de por aquí, cada uno tenía su propia serie y Darkar era un poco el supergrupo de la cosa. Y Carlos es el dibujante de estos números. Y ya triunfa, ¿no? Primer número de la edición original, iba a decir americana, aunque se distribuyen ahí en Estados Unidos también, pero es inglesa, británica. Y esta es la edición de Forum, que la recopilaron en un tomo, ¿no? Pascual Ferri también haría Plasmer, Óscar Jiménez también tendría cancha allí,
y ya tenía el pie metido en la puerta Carlos Pacheco. Yo cuando explico que ahora nos podemos encontrar 25, 30, 50 artistas españoles y españolas trabajando en el mercado americano, hablo de que la puerta para entrar entonces era apenas una rendija. Y cuando entró Carlos, la ensanchó, o sea, todo lo ancho que era, hizo el agujero grande y por ahí colaba más gente. Y todo el mundo que ha ido entrando ha ido haciendo esa puerta más larga. Y tenemos ahora que es muy normal tener a un Pepe Larraz haciendo la Patrulla X y siendo muy respetado por la industria porque está caminando sobre los pasos de Carlos también, ¿no? Este es el primer cómic que publicó para una de las Majors, para Marvel ODC, un número de Flash, y a partir de ahí sobre todo trabajaría en Marvel, pero no dejaría de hacer cosas en DC. Carlos, cuando vino a Alicante, nos contó que en aquella época pues él tenía la intención, y hizo una estrategia personal también, de meter el pie en lo que llamaban entonces la Oficina X. Estamos hablando de 1993. Se ha publicado el X-Men número 1, que ha sido el cómic más vendido de la historia, pues apenas 2 años antes. En la segunda serie de la Patrulla X, cuando Jim Lee estaba en la cresta de la ola. Claremont se ha ido, el Patriarca Mutante se ha ido en el número 3 de esa serie, y puede causar vergüenza, la gente somos fans de la Patrulla X de Claremont, pero en aquel momento, como si no hubiera pasado nada. Estaba la gente tan mirando al palomo de los Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld y tal, que se ha ido el Claremont, que es algo que sacudiría los cimientos de todo. Las series continuaban como si nada. Luego ya cuando se fueron los dibujantes a fundar Image, ya sí que hubo terremoto, ¿no? Pero seguía siendo la maldita Patrulla X, seguía siendo el TVO más vendido de la historia, seguía siendo el TVO más vendido en la época en la que los cómics más se vendían de la historia. Hasta ese momento, y después casi hizo un pic, ¿vale? Incluso metieron inversores que nada tenían que ver con el cómic, solamente veían que el cómic era un producto que lo comprabas hoy un día a 2 y al mes siguiente valía 10, y a lo mejor al año siguiente valía 100, y se pusieron a comprar cómics a saco, que hoy en día, por cierto, no valen nada, porque hubo tiradas de millones y millones, y cuando hay tanto en el mercado, pues hoy en día, como el mercado de segunda mano y el mercado de coleccionismo depende de la escasez, su valor está directamente proporcional a la escasez, pues un X-Men número 1, que era el cómic más vendido de la historia, no vale mucho hoy en día, de hecho no vale casi nada, ¿no? Pero el caso es que seguía siendo la Oficina X, seguía siendo la Patrulla X, y que necesitaba oro puro. Carlos metió mano ahí siendo el dibujante de una miniserie dedicada a Bishop, precisamente todos los personajes que se dieron a conocer en esa época, y poco después ya se convirtió en dibujante regular de la serie de Excalibur. Ya no estaban Claremont y Davis llevándola, pero el guionista era un tal Warren Ellis, que se convirtió en un guionista británico muy respetado, ¿no? Hace poco ha tenido una especie de Me Too, pero sigue siendo uno de los guionistas más reconocidos de la industria. Y ahí estaba Carlos, que ya había demostrado que podía dibujar una serie regular, no solamente una serie limitada, no solamente ilustraciones espectaculares. Con esto, y no haber fallado ningún mes, no haber tenido que tirar de filines, de episodios de esos de relleno que tienes preparados por si le da un ictus al dibujante, demuestra que es un dibujante serio. Como ya está dibujando TVOs de la Oficina X, recordad que en Marvel los editores están muy compartimentados, ¿no? Hay un editor para todos los títulos de Spider-Man, un editor para todos los títulos de los Vengadores, hay un editor que entonces era la joya de la corona, el editor de todos los títulos X. Insisto, esto a lo mejor no puede sonar raro hoy en día. Como los derechos cinematográficos los vendieron a Fox, durante muchos años estamos viendo que Los Vengadores es los títulos estrella de Marvel, porque como tienen de las películas, ahora mismo son los personajes más importantes y te encuentras en cualquier tienda de barrio merchandising con la cara del Capitán América o Iron Man. En este momento hablamos que la niña mimada de Marvel es la Patrulla X, la que tiene el merchandising y la serie de dibujos animados y todo, ¿vale? Ahora no la está cuidando tanto Marvel, hasta que ha comprado Fox, han recuperado los derechos, y ahora espero que veamos un resurgir de la popularidad de X-Men y que hagan productos serios a nivel cinematográfico también. Como ha metido mano ahí, del 97 al 98, Carlos Pacheco es el dibujante regular de una de las series de X-Men, de las principales. Tenemos Uncanny X-Men, que es la clásica de siempre, y X-Men, que es la que se publicó en tiempos de principios de los 90. Pero ahí tenéis que del 97 al 98, Carlos Pacheco incluso le dejan guionizar algunos episodios. Y después de X-Men le dan otro buque insignia, que es un caramelito para un fan de la Marvel clásica como que es 4F, ¿vale? De 2000 a 2002, y además como guionista español, ¿vale? Insisto, Rafa Marín, Carlos Pacheco, los primeros guionistas de país no anglosajón de meterse por ahí, que les dejen hacer lo que les dé la gana, ¿no? O sea, porque como Carlos Pacheco es capaz de sentarse con un editor de Marvel
y no parar de hablar de TVOs, y no parar de hablar de continuidad de Marvel. Y te acuerdas de aquella historia publicada en el 67 que Jack Kirby le hizo un rayo que era así torcido y tal. ¿Cuánto sabe este tío, no? Si incluso eso hace que, bueno, no deje el mercado nacional en el sentido de que está detrás de este proyecto que venía de la época de American Soldier. Iberia Incorporation, ¿vale? Iberia Inc., superhéroes españoles sacados de la tradición folclórica de los pueblos de España. O sea, tenemos al Socios del Capitán Trueno, pero tenemos también a la versión de Hércules que aparece pues, cerca de la casa de Carlos, en San Roque, ¿no? En Cádiz, donde, según las fuentes históricas, estaba el antiguo reino de Tartesos, del cual sabemos muy poco, pero nos ha llegado por fuentes de historiadores griegos que oyeron hablar de, pero como Tartesos fue un reino prehistórico que no llegó a producir escritura, por lo menos escritura que hayamos podido descifrar, está un poco envuelto en la leyenda. Hay gente que incluso lo relaciona con la Atlántida, ¿no? Traca, con K, la fallera valenciana piloquinética, que salía en la portada de Interview, Dolmen, el mallorquín que se transforma en una piedra gigantesca, el hombre lobo gallego, Drac de Ferro, el millonario catalán con su armadura tipo Batman, ¿vale? Era una cosa muy currada. La época en la que te contaban el programa secreto de superhéroes, de superhombres del franquismo, con los superhéroes falangistas, que te la contaban así en plan flashback, estaba hecha con mucho cariño por Pacheco, por Rafa Marín y por Rafa Fonteriz de Valencia, que acabó siendo el dibujante. Esto lo llegó a publicar 6 números Forum en esa línea laberinto de darle cancha a autores españoles. Yo creo porque no encontraron, intentarían moverlo en otros editores, pero esto era un producto como café para muy cafeteros patrios, ¿no? O sea, de que ser fan del cómic de superhéroes, fan del cómic de superhéroes con cierto gusto por el folclore español. O sea, era café para muy cafeteros, ¿vale? O sea, las tres cosas son bastante minoritarias. Enter Busiek, ¿vale? En realidad no Enter en esta época, a principios de los 2000 y finales de los 90. Busiek era un tío que lleva en la industria desde el 85, que publicó su primer TVO, también fan acérrimo, que le da una oportunidad de tirar sus historias y las saca. Pero en esta época más o menos que estamos hablando, de finales de los 90, aparece Marvels, que es un TVO que en una época en la que lo que reinaba supremo era la ilustración, la splash page, los dientes apretados, los cinturones llenos de cartucheras y los músculos que anatómicamente no eran correctos, aparece un TVO con un gusto muy clásico. Primero lo pinta Alex Ross, que es un tío que pinta directamente. Ya hablamos de antes de que se generalizara a usar las tabletas gráficas para que los dibujantes hicieran algo parecido a ilustrar más con técnicas de pintura que de lápiz y tinta. Y era un TVO que narraba el universo Marvel desde el punto de vista de un ciudadano corriente, de un periodista fotográfico, de un fotógrafo periodístico que retrataba a los superhéroes vistos como lo veríamos tú y yo desde abajo, ¿vale? Pues majestuosos, enormes, dan un poco de miedo, dan mucho respeto, las maravillas, ¿vale? Recuperaba el sentido de la maravilla, el sense of wonder, ¿vale? Porque Marvel también lo podemos traducir como maravilla, jugaba mucho con ese título. Entonces, es una persona que para las personas hartas de lo que estaba significando el cómic de los 90 en cuanto a imagen sobre historia, a pesar de que era espectacular la imagen de Marvels, les hizo levantar una ceja. Luego ya les dejó con el culo torcido con Astro City, un TVO de género superheroico que bebe de los clásicos sin ningún pudor, ¿vale? Son historias nuevas, es un universo nuevo, pero son arquetipos de superhéroes que todo el mundo reconoce. El samaritano Superman y la chica con la que intentan ligar las superheroínas Wonder Woman, y te da igual que falle la originalidad, porque está recuperando unos, no sé, valores, una forma de contar historias, que en aquella época era una rara avis. Lo raro es que este tío no fuera amigo de Carlos Pacheco antes, porque eran tal pa' cual. O sea, gusto por lo clásico, conocimiento enciclopédico de la continuidad de Marvel y DC, el querer hacer algo con esos personajes, ¿vale? Enseguida se pone a colaborar en Avengers Forever, con guión de Busiek, y seguro que Carlos metió mano en el guión también, y Rafa Marín, en la que hace un repaso en 6 números de toda la historia de los Vengadores. Sí hay algo de viajes en el tiempo, sí hay algo que ahora podemos estar más acostumbrados, que es reclutar personajes de diversas épocas, ¿vale? Pero no te lo explican directamente. O sea, al principio hay que ser muy fan del TVO para coger el gusto, ¿no? Es café para muy cafeteros, pero en aquel momento estaba la gente muy dispuesta a comprarlo, porque ya estamos en el año 90, ya hemos tenido bastante de poses imposibles y de dientecitos apretados y de armas gigantescas, y estaba un poco volviendo a gusto por los clásicos, que luego ya pues con todo lo que hizo Bendis en los 2000 pues ya se reafirmaría. El caso es que quedan muy contentos de la colaboración de los dos y quedan en trabajar juntos. Acabarían trabajando juntos también en DC, nunca volverían a trabajar en Marvel. Hacen un Superman,
Es La caída de Camelot. Esta es la última reedición, creo que se ha hecho en castellano por ECC. ¿Vale? También Busiek y Pacheco revisitando un personaje clásico y haciendo lo que siempre habían querido hacer de niños, pero bien hecho, ¿no? Con dos profesionales como la copa de un pino. Entre ambos está el TVO que nos ha reunido de aquí, Aerosmith, ¿vale? Publicado originalmente en un sello que ya no existe, que se llamaba Cliffhanger, pero era de estos sellos que hacen Image, Marvel, DC a su alrededor, en la que permiten a la autoría retener los derechos, ¿vale? Entonces, en un momento dado, cuando se cansan o cuando Cliffhanger desaparece, Busiek y Pacheco retienen la IP, que se llama ahora, ¿no? Que se usa mucho de la propiedad intelectual de Aerosmith, y han podido llevarse el TVO a Image, ¿no? Image, ¿quién la ha visto y quién la ve? De esa editorial en la que la imagen importaba mucho más que el guión, en la cual era el paradigma y el estereotipo de cómic muy bonito, espectacular, pero que no me estás contando una historia nada profunda. Ahora es todo lo contrario, ahora es el nuevo Vértigo, ¿no? Ahora es la editorial en la que están publicando, pues ya no de Walking Dead, sino un montón de historias de cómic americano que nos las compramos más por el guión que por el dibujo. O sea, menudo giro, ¿no? El que ha pegado Image, ¿no? Así que dentro de las indies, que no son Marvel y DC, las editoriales independientes, es un hogar muy adecuado. ¿De qué va este Aerosmith? O sea, ¿qué pasa si coges a Kurt Busiek y a Carlos Pacheco, dos amantes del cómic americano versión clásica, y les dices, toma, cread un universo nuevo, hacer lo que os dé la gana, ¿vale? De hecho, nadie les da permiso para hacer lo que les dé la gana, se lo dan ellos. Ellos se juntan y dicen, vamos a hacer el cómic que nos saca de las puñeteras narices. Y aparece esta maravilla. Es un cómic, vamos a decir que es una ucronía, ya sabéis, utopía, sociedad ideal, distopía. Futuro distópico, pues es un futuro en el que todo se ha ido al garete, puede ser posapocalíptico, pero que es todo fatal, ¿no? Hay desigualdades sociales aumentadas, etc. Ucronía viene a ser una historia basada en la historia real de la humanidad, del planeta Tierra, pero que le hemos cambiado un hecho. Es la típica de qué pasaría si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Lo que cuentas a partir de ahí sería una ucronía. Aquí es qué pasaría si estuviéramos en la Primera Guerra Mundial y la magia existiera. ¿Vale? La magia clásica, dragoncitos, vuelas, hechizos, trolls por aquí, haditas por allá, vale, pero es la Primera Guerra Mundial. Es lo que viene siendo Gran Bretaña, Francia y luego Estados Unidos cuando entra en la guerra, contra lo que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro, las potencias centrales de Europa. Pero claro, unos están apoyados por los trolls, otros tienen magia faérica, otros tienen, ¿vale? La imagen potente a la hora de crear un universo tan particular, solo puede dar Carlos. O sea, necesitas que este universo tenga un iconográfico que destaque por los demás, ¿vale? Necesitas tu chapita de Watchmen con la mancha de sangre, necesitas, no sé, tu traje del Capitán América, tu máscara de Spider-Man, algo que solamente pueda ser de este universo. Aquí tenéis a los soldados de la Primera Guerra Mundial de Aerosmith, ¿vale? Van volando con unos dragonets, con unos dragones pequeñitos. Dragonet es una palabra que en francés existe y está prestada en inglés, ¿vale? Un chiquitito. No es que lleven volando a los soldados, es que los soldados hacen magia, tienen un metal mágico que se llama oricalco y con él los dragoncitos les transfieren su capacidad de vuelo. Hacen más cositas, tiran ballestas de luz, pero básicamente es la historia de la Primera Guerra Mundial con magia. El camino del héroe que sigue para contar una historia es el de Fletcher Aerosmith, que aquí yo creo que es una broma de Carlos Pacheco, ¿no? O sea, un personaje que se llama fabricante de flechas, Aerosmith, le llama de nombre Fletcher. De todos los nombres que hay en lengua inglesa le pones Fletcher, que es el que más se parece en español a la palabra flecha, ¿vale? O sea, debe ser una broma bastante buscada. A nivel gráfico espectacular, aquí hay carteles de la Primera Guerra Mundial típico de alístate por tu país, ¿vale? Pero son el dragonet, el soldadito con el uniforme, etcétera, etcétera. El perdón de la calidad, y aquí al principio de los TVOs te saca el mapa de los países que existen en ese momento, ¿vale? No son exactamente los nuestros, de hecho la inspiración es bastante medieval. En Norteamérica tenemos los Estados Unidos de Colombia, que es donde viene el protagonista, que sería la costa oeste. Texas es un país, el este de Estados Unidos es otro país. Y lo que llaman Estados Unidos de Colombia serían las 13 colonias americanas originales que fundaron Estados Unidos. En España tenemos el Reino de Castilla, Reino de Aragón, Reino de Granada, Reino de Portugal. ¿Vale? Como digo, tiene Gran Bretaña también está dividida en Albion por aquí, Escocia o Hibernia por allá. Incluso la nomenclatura de los países recuerda a los de la Europa medieval renacentista. Aunque esta primera serie de Aerosmith, 6 grapas americanas, 6 grapas Forum en su tiempo, un tomito, fácil de encontrar hoy en día, reeditado por Dolmen ahora,
Está ambientado, como digo, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es verdad que todo el mundo sabe la Segunda Guerra Mundial, la tiene clara en la cabeza, los nazis, los malos. La Primera Guerra Mundial, a pesar de Kubrick, a pesar de la película 1914, a pesar de... como profesor de historia que soy ahora, os digo que tampoco está en la cabeza de la gente, ¿vale? Que la Segunda Guerra Mundial tiene una ingeniería muy potente, muy machacada por el cine. A pesar de todas las obras que ha habido cinematográficas de Primera Guerra Mundial, no la tenemos tan fresca, ¿vale? Pero es la típica de trincheras, máscaras de gas, etcétera. Pues aquí añade dragones, añade hadas, añade que en las ciudades a lo mejor hay un troll paseándose empujando algo muy pesado, un troll de piedra enorme que tiene su propia magia, etc. ¿Qué le podemos...? Cuando leemos la primera miniserie, que recuerda a un pensamiento de Fletcher del primer número, ¿no? La primera miniserie se llama Arrowsmith, tan guapos en sus bellos uniformes. Arrowsmith de niño ve una demostración de los soldados de la Primera Guerra Mundial, que estaba hecha para que la gente donara fondos, como en la vida real, ¿no? Para soportar el esfuerzo de guerra y también para captar personas jóvenes que se alistaran en el ejército. Les ve volando tan guapos en sus uniformes bonitos con sus dragones y él quiere ser uno de ellos. Y hace ese camino del héroe hasta que llega ahí. Como decía, lo que le podemos achacar es que en 6 números no les da mucho tiempo a desarrollar el mundo, ¿no? Lo que ahora ya se dice el lore mucho, ¿no? El lore no está muy desarrollado, algo cuentan. Si queréis saber de dónde sale la magia de Arrowsmith, de dónde sale el origen de todo, lo tenéis en el tomo que acaba de salir en España ahora, ¿vale? Esta segunda miniserie de 6 números, la primera es del 98, Busiek y Pacheco la sacan en 2022. Y ya tenía aviso de ser trilogía, ya querían sacar una tercera miniserie de 6 números, ¿vale? Aquí se queda con un cliffhanger del libro, ¿vale? Esto es el Imperio contraataca de Arrowsmith. Para bien o para mal. Para bien o para mal porque no tendremos un retorno del Jedi dibujado por Carlos Pacheco. No sé cuántas páginas ha dejado dibujadas antes de que la ELA lo reclamara, pero está claro que durante 2022, de hecho, Busiek y Pacheco estaban trabajando en la miniserie de cierre. Busiek tuvo que tener problemas médicos también, tuvo que enchufarse cierta medicación que no le permitía trabajar. Lo anunció públicamente en la 6ª grapa de Arrowsmith, segunda parte. Anunciaba Busiek diciendo: esperar con calma el número 1 de la tercera parte porque yo estoy así y Carlos tiene una extraña parálisis que no sabemos de dónde sale. Carlos Pacheco estuvo un año de pruebas médicas hasta que le dijeron esclerosis lateral antromórfica, o sea, ELA, ¿vale? Y ya sabía lo que había, y ya sabía que esa parálisis no iba a ir a menos, sino que iba a ir a más. Entonces poco a poco tuvo que ir desligándose de sus compromisos. ¿Qué es lo bueno de la segunda miniserie? Cuenta mucho el lore, ¿vale? A veces abusando del diálogo, ¿vale? Hay muchas formas de exponer la información, ¿vale? Puede ser un flashback, puede ser un tal, pero te dicen de dónde sale. El único spoiler que os hago es que se remontan a tiempos de Carlomagno, ¿vale? Carlomagno hace un pacto con la gente del mundo de las hadas, y el mundo de las hadas pues, empieza a tener relaciones diplomáticas con algunos mundos humanos, y eso también hace que los humanos aprendan magia. Y que sea de dominio público, pues que existen elfos, hadas, trolls y los típicos seres de la fantasía europea, ¿vale? Además, cada uno tiene el suyo, claro. En Alemania hay reyes poderosos que también tienen contacto con las criaturas del folclore alemán, y en Francia los suyos, y en Gran Bretaña los suyos. España todavía no lo han sacado, ojalá les diera tiempo a hacerlo, ¿vale? Pero también daría para un Event Incorporation tipo Arrowsmith, que estaría muy bien. Nos dejan con un cliffhanger del libro, ¿vale? El típico serial cinematográfico americano en la que el protagonista se queda colgando de un acantilado, hanging from a cliff, ¿vale? Y se acaba la película y vete a tu casa hasta la semana que viene. Nos dejan con ese colgando de un... Pero antes de eso les ha dado tiempo a que veamos la misión super secreta en la que se mete Fletcher esta vez, el acompañante que sabe mucho del mundo y que se lo va contando Fletcher, ¿no? La magia sale de aquí, sale de allá, ¿vale? Y también continúa el camino del héroe de Fletcher, el típico viaje de Luke Skywalker, Harry Potter, Frodo o todos los héroes clásicos, ¿vale? En la cual pues va descubriendo que tiene un destino, llama a la aventura, rechaza la aventura, aparece un mentor que antes no tenía y aquí sí que aparece un mentor, ¿no? Que es otro de los elementos del camino del héroe clásico, ¿no? Ojalá veamos cómo acaba esto, alguna vez, ojalá Busiek lo haga, ¿vale? Como he comentado, pues Carlos perdió la vida con el ELA en noviembre del año pasado, definitivamente. La enfermedad fue mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto es la capilla ardiente que, de acuerdo con la familia, la montó el Ayuntamiento de San Roque, del pueblo donde vivía y del que era hijo predilecto
toda la vida, con su libro de firmas, las banderas a media asta del ayuntamiento, que estuvieron 2 días, y el detalle más bonito de todos. No sé si sabéis que Mark Greenwald, uno de los guionistas clásicos de la historia de Marvel, también murió tempranamente, no sé si fue el 89 o el 90. Murió también de una enfermedad y su última voluntad fue coger mis cenizas y me las mezcláis con la tinta con la que se va a editar el tomo del Escuadrón Supremo, ¿vale? Que era su obra favorita. Escuadrón Supremo, publicado en los 80, que era en grapa, y cuando iba a salir el paperback, mezclaron las cenizas. Bueno, pues el hijo de Carlos, cumpliendo la última voluntad de su padre, ha ido a la imprenta de Mallorca, donde Dolmen iba a editar este tomo, y ha mezclado las cenizas de Carlos con la tinta con la que se ha editado. O sea, aquí tenemos un poquito de Carlos con nosotros y lo podemos tener, ¿no? Es jodido no emocionarse cuando dices esto, pero aquí está. Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, hizo sus cenizas, fueron dispersadas por el espacio, y Carlos ha querido que tengamos un poquito de Carlos aquí. Aquí lo tenéis. Si queréis intervenir o decir algo para completar el acto, pues muchas gracias por desafiar el calor y venir a escucharme aquí esta tarde, ¿no? ¿Alguien se acuerda del tipo que dibujó en Marvel antes que José García López? Porque me lo dijo Carlos, no lo apunté y ahora estoy fastidiado de no saberlo. Esteban Maroto hizo una historia de razón. No, pero si fuera Maroto me acordaría, porque se lo conocía. Me dijo el nombre de un tío que era la primera vez que lo oía. ¿Pero que había dibujado qué? Alguien hizo un Moon Knight, por lo menos una historia de Moon Knight, era español y fue antes que José García López. Y lo de Maroto habría que darlo si es antes o no. No sé. El Maroto de 71. Pero Red Sonja fue posterior. Y estaba fuera de la continuidad de Marvel, pero estaban editando en esa época. Fue para Warren. Sí, pero han dicho en Marvel, ¿no? Por eso que Maroto hizo Warren Warren, primero. sí, Eso sería era más más tarde, lo de Red Sonja. Fue 71, si no me Pues equivoco. eso ya como historiador y como fan de los cómics hay que investigar. Pero ese- Otro anterior. Eso por internet ahora se puede igual. Si pones primer dibujante Marvel, Carlos Pacheco. Primer dibujante Marvel, Moon Knight. Intentas poner los datos estos. Y no sale, ¿no? no Primer dibujante americano, José Luis García López sí que te sale, está bastante documentado. Pregúntaselo a ChatGPT a ver si te lo dice. Pues me acuerdo del cómic de pero aquí y yo, Esteban Maroto. Pero vivía en Argentina. Un español. Sí, por eso. La misma cara que yo puse cuando vi el handbook, haz la versión, bye, no sé qué. José Luis García López. Sí, en Argentina. Este señor. Pues entonces no había ni dibujantes mexicanos, ni latinos, ni nada. El primer apellidos hispanos era como. Es muy raro, ¿no? La verdad es que no había nadie. Luego vino toda la horda de los filipinos que llegaron en los 70. Sobre todo Maracona. Alfredo Alcalá. Ahí empieza a sonar algo español, Alfredo Alcalá. Pero bueno, estos son filipinos. No, filipinos. Tony Zúñiga, el Pablo El Marcos. primer dibujante español que publicó en Estados Unidos en Warren una historia corta fue Carles Funes. Carles Forés, el primero por Warren, que sería de nuestro Tutén también, porque Sí, de Tutén. la mayoría de esos Lo llegaban que por pasa es que Warren. no publicó en Warren, publicó en la otra que era más flojilla, la Skyward. ¿Un personaje que te acuerdes de Skyward? No, era Y dices, Warren, Vampirella, pero el otro era no. un relato corto de terror. No lo tengo yo así. Lo publicaron aquí en 2000, ¿qué año es? Pues por ahí. Hay algo en el dossier negro salió historieta esta. Lo repito porque lo estoy grabando y quiero que se oiga. Está publicada en España, ¿eh? Madre mía, ese dossier. Los escenarios igual saldría al cabo del tiempo. Hombre, claro, se publicó a posteriori, ¿verdad? Pero sí. Igual publicó, el escenario tardaba todavía un tiempo en publicarse lo que... Además, eso solían ser, trabajaban aquí con fotocopias. Con lo cual, claro, yo tengo originales de la época, por ejemplo, de la Warren, una calidad que metía José María Bea, Maroto, tal, con unas aguadas. Y aquí estaba todo quemado. Decían en entrada. Era la Sí, compañía además, de... como editaban en blanco y negro, jugaban a que nadie se da cuenta, ¿no? A que nadie se da cuenta. Ese era el espanto. Luego llegaron los fans del cómic japonés y publicaban mangas con unos tonos de gris que parecía Gustavo Doré aquellos. Y dicen, no, que está en blanco y negro también se pueden hacer estas cosas, amigo. Muchas gracias por venir. ¿Vale? Si no habéis leído, Muchas gracias.
dicho en el vídeo es que sale el primer polvo con desnudo de Carlos Pacheco en el Trópica. Sí, eso no lo había hecho antes.